Periodista, basta. Periodista, guionista, vale. Bueno, pues ya comenzamos cuando queráis. Miras. Cuando queráis. Tú mismo. Venga, pues ala. Empiezo. Vale, seguimos aquí con los especiales con el tema del fraude electoral y tenemos a un invitado sumamente importante y para los que no lo conozcan van a ver muy bien por qué. Él es José María Arenzana, es periodista, guionista, escritor, tienes varios libros si no me equivoco y bueno, y él, yo quiero empezar porque lo diga él. Hay dos fechas que salen así a bote pronto, 2012 y 2015. ¿Qué pasó en el 2012? Y luego nos cuentas qué pasó en el 2015, que creo que esto lo tiene que saber absolutamente todo el mundo. Mira, yo antes incluso que periodista soy una persona muy mayor, ¿vale? Entonces, quiero decir que yo he vivido las elecciones como las hemos vivido todos, pues siendo periodista en mi caso, haciendo incluso cuentas a lápiz, ¿no? Traduciendo la ley DON en los recuentos electorales en los años 80, en los años 70, finales de los 70, desde entonces para acá, haciendo incluso eso, aplicando la ley DON con los porcentajes de recuento en una noche electoral a las 6 de la mañana, cuando a lo mejor se cerraba la última edición del periódico, os podéis imaginar que no alcanzaban nunca o escasamente las dos cifras, ¿no? El 13% escrutado, ¿no? Ahí lanzábamos proyecciones, ya fueran elecciones municipales o lo que fueran, o estatales, nacionales o regionales, autonómicas. Hacíamos maravillas para poder adivinar y publicar al día siguiente algo, ¿no? Entonces, hoy día, como soy muy mayor, tengo la experiencia de haber conocido cómo se hacía y cómo un buen día en 2012 yo llego porque vi unos resultados muy raros, unas elecciones autonómicas andaluzas, vi unos resultados que me eran llamativos y yo, bueno, me puse a observar, a visitar las páginas web donde estaban todos los resultados alojados esa misma noche y veía cosas raras, cosas que nada, no tienen importancia porque eran cosas que me llamaban la atención a mí, de resultados donde antes se había obtenido un partido tal y acostumbrado a sacar mayorías, pues de repente aquello se había alterado el mapa, un poco extraño. El caso es que viendo todo aquello, aquella noche, aprendí algo que no sabía, que en la ley de régimen electoral, hoy lo sabemos todos, ¿no? Había un articulado donde viene que se celebra 3 días después, entonces era 3 días después, ahora como sabéis es 5 días después, se celebra una cosa que llamaban escrutinio general. Os lo juro, yo no he conocido a nadie que hubiera ido a un escrutinio general en toda mi vida profesional hasta entonces. Nadie de los periódicos asistíamos a un escrutinio general, que dábamos por hecho que era lo que hacían, lo que se ponía allí, y que, vamos, ya digo, desconocía incluso que existiera. Así que al día siguiente, perdón, a los 3 días de aquello, yo me fui al escrutinio general. Y entonces descubrí que en el escrutinio general no había nadie, nada más que estaban los vocales de la Junta Electoral Provincial y un representante de cada uno de los 3 partidos mayoritarios, el de Izquierda Unida, el del PP y el del PSOE en aquel caso. Hablo del año 2012. Y entonces, como yo acababa de leer la ley esa misma noche, sabía lo que decía allí. Y hicieron una cosa que no tenía nada que ver con aquello. El presidente de la Junta Electoral Provincial le preguntó a los presentes, que eran 3, como digo, más yo, como era un acto público, por eso fui, porque vi que era un acto público y podía asistir cualquier ciudadano, pues yo acudí como tal y le preguntó a los presentes si alguien tenía algún acta que reclamar. Y entonces levantó la mano el representante del PSOE y dijo que tenía que reclamar 2 actas. La EH21 de Los Palacios y la HJ24 de Lebrija, ¿no? Por decir algo. Y el del PP dijo, yo tengo 3 actas que reclamar. Y reclamó otras 3 actas, dio su número y el presidente ordenó a los funcionarios, tráiganme esas actas, que aquí se han mencionado, la H4 tal, etcétera. Y las llevaron y efectivamente comprobaron, vieron los resultados que tenía allí y miraron en un ordenador. Había un señor con un ordenador en las piernas, sentado allí en un rincón. Luego descubrí que era un señor de Indra,
que accedía a los datos de Indra desde un ordenador que tenía colocado en sus piernas. Y yo me preguntaba si este hombre está modificando los datos de la base de datos desde un ordenador en sus piernas, luego cuando se vaya a su casa, en el mismo ordenador, podrá acceder también a la base de datos y podrá introducir lo que le dé la gana. Digo yo, aquí lo está haciendo delante del presidente y por orden del presidente de la Junta Electoral Provincial. Pero como yo no sé quién es este señor, no digo nada. Vale, pues descubrí eso. Y entonces yo, al terminar aquello, corrigieron las 5 actas, les dieron la razón a las reclamaciones. Yo levanté la mano y dije, presidente, yo soy un asistente, un ciudadano, no, yo acudo como porque esto es un acto público y quiero decirles que lo que yo he leído en la ley de régimen electoral no es lo que ustedes han hecho aquí. Bueno, no, es que, verá, esto se hace así y usted tal. Pero, y cuando pregunté 3 cosas más así de este tipo, me dijo, bueno, pero usted no tiene derecho a hablar. Y digo, claro que no, yo soy ciudadano de aquí, pero sí puedo estar. Y estoy viendo y esto yo ya les advierto que esto no tiene nada que ver. Bueno, acabó aquello. Pero claro, yo me quedé con el run diciendo, hablé con los representantes de los partidos políticos y lo mismo, me dijeron, va, tú no sabes de esto y tal, es que así es más rápido. Hombre, ya lo creo que es más rápido. Dice, pero además, mira, hemos descubierto 3 actas con errores, me dijo el del PP. Y le dije, te digo una cosa, yo he descubierto muchas más actas que contienen errores, ¿sabes? Pero algunas no te afectan directamente al Partido Popular. Pero no sé si conoces cómo funciona lo de la Ley DON, pero si hay algo, un error que afecta a otro partido, significa que te afecta a ti también. Porque si modificas de aquí, modificas de allá. Automáticamente se modifica del otro lado. Así funciona la Ley DON, ¿de acuerdo? Y esto me lo sé porque ya digo que soy muy mayor y yo había hecho aplicaciones de la Ley DON a lápiz, ¿no? Con toda una noche entera. Bueno, el caso es que, nada, no me hicieron ningún caso, pero esperé al 2015, a las siguientes elecciones. Y en 2015, ahí sucedió algo extraordinario, ¿no? Algo extraordinario porque yo convencí a un partido... y para un poquito de contexto, ¿no? Para la gente. En el 2012 estamos hablando de que es la época pre-Vox. Sí, exacto, es pre-Vox. Solamente los que se comían la tortilla, por así decirlo, básicamente era el PP y PSOE. Entonces, en el 2015 estaba más o menos empezando Vox. Entonces, sí, te añado un dato más. En 2012, como he dicho que eran elecciones autonómicas, fue las primeras elecciones que ganó el PP en Andalucía, en las autonómicas. Ganó Javier Arenas. Lo que pasa es que no obtuvo mayoría absoluta. Se quedó a 3 diputados de la mayoría absoluta, cuando todas las encuestas le daban mayoría absoluta, pero no la obtuvo. Se quedó a 3 diputados. Fue aquello lo que a mí me hizo explorar un poquito a ver qué había pasado para que las encuestas se hubieran equivocado, ¿no? Es decir, esperé a las de 2015, donde ya un incipiente Vox, que no tenía representación en ningún sitio, ni en ayuntamiento, ni en nada, en ningún parlamento, ni nada, convencí al candidato de Vox, que en aquel momento era el juez Francisco Serrano, al que luego laminaron. Pues el juez Francisco Serrano yo lo conocía hacía tiempo y hablé con él y le dije lo que sucedía, ¿no? Es más, yo le había trasladado a Abascal lo que sucedía, ¿de acuerdo? ¿Qué te dijo en aquel momento? Nada, me dijo, muy bien, sigamos adelante. Vale, pues muy bien, atentos a aquello, ¿vale? Porque todavía en realidad no había pasado nada, solamente es que yo había detectado que no se hacía lo que decía la ley, ¿de acuerdo? Así que convencí a Francisco Serrano de que cuando se celebraran las elecciones de 2015, pues estar atentos, si no hacían lo que decía la ley, presentar un recurso tal como dice la propia ley. Tienes 24 horas para presentar un recurso, una ley muy restrictiva, que la juzga un tribunal muy raro, que es la Junta Electoral Provincial, porque la Junta Electoral Provincial no está muy claro, nadie se aclara si es poder judicial o si es poder ejecutivo o si es poder legislativo. ¿Qué es? No es ninguno de los 3, a lo mejor, pero participa de algún modo del poder judicial, porque toma unas decisiones y tal, y dicta una especie de resoluciones o de sentencias que no son tales, ¿no? Son acuerdos de la Junta Electoral. Es decir, no está nada claro lo que es, pero es una administración especial dentro del ordenamiento español, una cosa muy rara. Pero bueno, en cualquier caso, tiene unos plazos establecidos por ley, tiene una misión encomendada por ley muy delimitada,
muy delimitada, y eso es parte de del problema que detectamos. Es que no es que la Junta Electoral a veces no haga lo que tiene que hacer, es que a veces la ley electoral no le autoriza a hacer otra cosa. La ley electoral no le habilita a la Junta Electoral Provincial para, por ejemplo, hacer un seguimiento del modelo informático de Indra. La LOREG no habla para nada de ningún modelo informático ni de nada de eso. Está fuera de la ley, es alegal, digamos. No está recogido en ninguna ley este asunto, ¿no? Porque está redactada antes de que la informática tuviese esas capacidades, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No, pero esperad un segundo. Sí. No solo, perdonadme que os interrumpa. Sí. Dentro de los artículos que yo he ido haciendo o que he ido recolectando más que hacer, pues bueno, que he ido copiando y pegando de Steel, de Dominion, de Smartmatic, que fueron, pues bueno, las bases principales a los fraudes electorales o supuestos fraudes electorales en Venezuela, en los Estados Unidos, aquí en España. A ver, acordémonos de que Steel es una compañía de Barcelona, que se supone que con las elecciones que Donald Trump iba a haber ganado supuestamente contra Biden, perdió, y que de hecho dicen que uno de los servidores estaba en Alemania y que ese servidor lo incautaron los norteamericanos. O sea, llegaron allí, pues más o menos como ha pasado este otro día con el tema Maduro. Allí llegaron, cogieron y se llevaron el servidor, ¿sabes? Y luego de eso nadie ha sabido nada más de qué ha pasado con ese servidor, tal y bueno, cual. Os recordaréis que Saitel llevó algunos recuentos aquí en España, de varias autonómicas y de varias municipales. Aquello fue al hilo de que la pelea que había en el gobierno era porque querían laminar a Monzón, que estaba al frente de Indra, que era un amigo de Felipe González, desde que se creó Indra en el año 96 o así, llevaba de presidente y al final, en aquella pelea ni Aznar pudo con él, no pudo largarlo, Zapatero lo mantuvo y llegó Rajoy y llegó un momento donde dijeron, mira, a este tipo hay que cambiarlo de aquí, de Indra, ¿no? Y se negó a dimitir, ¿no? Tan es así que terminaron haciendo un cambalache tremendo, donde a Javier Monzón lo pasaron a una posición no ejecutiva, como un presidente de honor, y aprovechando el tiempo que estuvo como presidente de honor, vendió el avión privado de Indra, lo vendió por su cara bonita, se lo vendió a Cristiano Ronaldo. O sea, aquello montó un circo y ya por fin consiguieron echarlo. Pero para presionar a Indra y que hicieran el relevo de aquel señor que se consumó finalmente poniendo al que era el CEO de Prisa al frente de Indra y al presidente de Indra poniéndolo al frente de Prisa, así de sucio fue, o de evidente fue aquello. Bueno, pues intercambiaron esas cartitas y por fin lograron cambiar a Javier Monzón de la presidencia de Indra. Bueno, por eso, digamos, es una parte. Por donde iba era que yo convenzo a Francisco Serrano de presentar un recurso porque han vuelto a hacer lo que yo había visto en 2012 y que aquello no respondía a lo que dice la ley. Y me dijo, vale, pues redáctalo, porque yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando muy bien, quiero decir, me lo has contado, pero no sé muy bien en qué término. Entonces yo escribí un recurso, ¿no? Ese recurso existe, lo puedo enseñar cuando queráis, donde yo me quejaba de que no se había hecho, no sabía hecho. Pepe, perdona, tú acuérdate que yo ese recurso te lo pedí, sabes que yo lo tengo, tú a mí me lo has pasado, tengo el recurso tuyo y la sentencia que a ti te dan. De hecho, yo estuve investigando con lo que José Miguel Alvarado, con apellido obligatorio, me fue pasando también para poder en un momento ir cotejando todas las resoluciones que la Junta Electoral Provincial, ¿vale?, de aquí de Madrid fue dando, y al unísono yo descubrí, dije, vamos a ver si de todo esto, es que además está calcado, o sea, todas las que te dicen, usted es un partido pequeño, usted no tiene prácticamente representación, o sea, a ver, nosotros estamos denunciando que la LOREG no se cumple, por una parte, pero por otra parte ustedes nos están contestando prácticamente con una jurídica muy básica y muy endeble, en el cual, o sea, a ver, ¿qué tiene que ver que nosotros tengamos 0 votos? No tiene nada que ver. O sea, lo que tiene que ver es que ustedes no cumplen la ley. Eso es lo que tiene que ver. Y ustedes eso lo obvian, se lo saltan a la torera. Porque vamos, yo que he estado interventor, Andrés lo sabe, que yo le pedí, pues bueno, a los amigos que yo tengo, y porque yo tengo un poco de afín con el tema de, bueno, tengo afín con el tema de ellos, ¿vale? Que es Falange, y yo estuve allí con compañeros pues de otras formaciones, y Pepe, la LOREG, o sea, hacen lo que les da la gana.
O sea, de hecho, Andrés, acuérdate en Málaga cuando tú y yo estuvimos allí. Allí, ¿qué pasó? Llegó un señor que también tenemos en contacto, que tú creo que lo conoces, ¿vale? Que es del observatorio, del OPTE, y llegó el señor y le preguntó al presidente, que es un, que a ver, el presidente es un juez, ¿no? Y llegó y le pregunta, oiga, ¿cómo están haciendo el conteo de los resultados? Y el hombre nos dijo, no, con los medios que nos da el ministerio. Pero vamos, por favor, vamos a ver. Le dijo, no, con los medios no. Ustedes saben bien, claro, está el artículo 100 al 108, la clave de todo esto en la LOREG, que es cuando pasan los resultados que tienen los jueces o correos también, que pasan directamente a la Junta Electoral Provincial, y a partir de ahí ustedes tienen que hacer primero el voto cera, que es el voto del exterior, ¿vale? Y después tienen que abrir las actas, sacarlas, contarlas y sumarlas por sus medios, no por los medios que le dan otros. Y en las juntas electorales provinciales lo único que hacen, vamos, que yo lo viví, que Inma, acuérdate, Andrés, lo que nos dijo el otro día, que es que yo estaba con él. ¿Está viendo que no están haciendo el recuento electoral conforme dicta la LOREG de este señor? Sí. Estoy viendo cómo cotejan, pero que esto no se trata de cotejar. Esto de lo que se trata es de que esta gente coja las actas, sí, pero las sube todas por los medios. Déjame que cuente exactamente lo que sucedió. Déjale a Pepe Julio que lo cuente. Sí, es que es muy elemental y a veces se olvida esto, ¿no? A veces la gente piensa que yo gané algo o que, ¿sabes? Que yo fui muy habilidoso. No, yo no fui nada habilidoso. Yo hice un recurso diciendo más o menos esto que tú estás diciendo, ¿de acuerdo? Diciendo que no se había cumplido la ley por esto y por esto. Entonces la Junta Electoral Provincial, 2 días después o algo así, me responde con una resolución, un acuerdo de la Junta Electoral Provincial, donde dice que es imposible que haya fraude en el recuento. Yo digo, pero yo no le he dicho que haya fraude. Yo no he planteado nada de fraude, ¿sabes? Y me dicen, por ejemplo, al comienzo de todo, dicen, esta Junta Electoral Provincial no tiene ningún inconveniente, lo puedo leer literal, pero bueno, me lo sé casi de memoria, no tiene ningún inconveniente en reconocer que no se hace el recuento, el escrutinio general, conforme a los términos que dice la LOREG, sino que lo hace por el método abreviado. Método abreviado, ¿dónde viene el método abreviado en la ley? No hay método abreviado, claro. Te decía toda una serie de cosas. Y decía todo esto que tú estabas señalando. Además, usted es un partido pequeño, los grandes partidos no permitirían, ¿no?, que hubiera fraude. Digo, claro, y si se ponen de acuerdo 2 de ellos para repartirse mi único diputado, eso no importa, ¿no? Porque como están de acuerdo ellos, pues estupendo, ¿no? Es decir, toda una serie de absurdos, ¿verdad? Pero hacían ellos un reconocimiento de parte, una confesión de parte, donde decían, no tenemos ningún inconveniente en reconocer que el escrutinio general no se hace conforme a lo establecido en la LOREG, sino que utilizamos el método abreviado. Con esta resolución que nos llegó, tienes otras 24 horas para presentar un segundo recurso. Hicimos el segundo recurso. Yo escribí el segundo recurso, que esta vez lo mandas a la Junta Electoral Provincial en la segunda ocasión, y la Junta Electoral Provincial está obligada a remitirlo a la Junta Electoral Central. Y es la Junta Electoral Central la que decide finalmente. Y entonces hicimos eso. Lo enviaron a la Junta Electoral Central y la Junta Electoral Central, en su resolución, lo que se dedica es a reñirle a la Junta Electoral Provincial. Y le dice, vamos a ver, señores, si este tipo no está hablando de fraude, está hablando de que ustedes han incumplido la ley. Ustedes dicen que no tienen inconveniente en reconocer que no cumplen la ley, que lo hacen por un método abreviado que no figura en ninguna parte. Así se lo dice, que no existe en ninguna parte, etcétera, etcétera. No procede lo que ustedes le han respondido. Lo que procede es repetir el escrutinio conforme a lo que dice la ley. Y termina con un párrafo clarísimo, que es el que sistemáticamente desde 2015 viene repitiendo la Junta Electoral Provincial el mismo día de que se celebran unas elecciones a todas las juntas electorales provinciales o de zona, en el caso de que sean municipales, para que recuerden, señores, cómo se ha de hacer el escrutinio. Y repiten este párrafo. Recuérdese
que las juntas electorales no tienen ninguna capacidad, ni de, no sé la palabra que emplear, no tienen ninguna misión otorgada para hacer el seguimiento del recuento electoral. Ustedes no están capacitados para eso ni tienen legitimación alguna para hacer eso. Por tanto, procédase con sus propios medios a abrir acta por acta, contar y sumar los datos con sus propios medios. Los medios que usted tenga no los determina así nadie. Usted, si no los tiene, los solicita. Es decir, usted puede solicitar incluso un ordenador con un programa Excel o lo que quiera al Ministerio del Interior y están obligados a suministrárselo. ¿De acuerdo? Lo que no es que usted se puede fiar de ningún otro medio. Usted no tiene por qué hacer seguimiento de Indra ni de nadie, puesto que Indra, ya digo, no aparece en la ley. Es más, no aparece ni la mención siquiera a un ordenador o algo informático. En toda la LOREG no hay una mención. ¿Por qué? Joder, porque la ley es del año 85, con las variaciones que se han ido introduciendo, pero es del año 85, donde los ordenadores eran como una entelequia, ¿no? Tenían aquellos discos flexibles, ¿os acordáis, no? Sí, y sí, esas correcto, cosas. Sí. O sea Era que un no. disco de 3 pulgadas, sí, disco de 3 pulgadas. Eso. Por tanto, aquello no procedía, ni procede todavía que haya ninguna mención. Yo sostengo, por tanto, desde entonces vengo sosteniendo que el día que se ejecute lo que se está haciendo ya en muchos otros países, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Venezuela, como en Argentina y muchos otros países, unos más serios y otros muy poco serios, se instale el gran deseo cósmico de Indra, ¿no? Que es la instalación del voto electrónico, ¿no? Pues el día que se instale el voto electrónico, la democracia en España habrá muerto definitivamente. Definitivamente porque no es creíble. Pepe, perdona, tú sabes que el voto electrónico, por si mal no recuerdo, en Venezuela se instaló. Y con el tema de Dominion, por lo que yo he ido averiguando, ahí hubo, uno de los dueños de Dominion, que fueron los que lo instalaron allí al principio, que luego ya quisieron decir, no, nosotros en un momento dado nos fuimos de Venezuela, pero coño, el sistema se quedó ahí. Ustedes dicen que no lo sabían, pero es muy extraño que ustedes no sabían que ese voto electrónico, ¿vale?, con el que manipularon varias elecciones supuestamente, ustedes estaban también al tanto de ello. En teoría, aparentemente, de que estaban totalmente en connivencia, dando una apariencia de que yo no sabía nada. ¿Vale? Yo no he entrado últimamente en la página de Indra, pero os aseguro que desde hace como 8 o 10 años, Indra sistemáticamente en su página web, en la zona que tiene zonas dedicadas a armamento de defensa o a radares de aeropuertos, en fin, que fabrica muchas cosas, ¿no? Mira, yo trabajé hace años... En la parte que tiene dedicada al tema de recuentos electorales, ¿no?, que tiene una tecnología propia, es la madre de todos estos de Dominion, Smartmatic, Sitel, etcétera, ¿no? Pues en la parte que tiene eso, dedican mucho énfasis en la necesidad, en la bondad, utilizan un montón de expresiones siempre positivas, ¿no? La eficacia, la limpieza, la rapidez, palabras siempre muy bien sonantes, ¿no?, que estimulan a la implantación del voto electrónico. ¿Por qué? Mira, porque saben que el día que implanten el voto electrónico, el control ya es absoluto. Hoy día todavía, gracias a nuestra muy vieja LOREG, pero que yo tengo muy buena opinión de nuestra LOREG, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, creo que está muy bien hecha, contiene lo elemental, que es que dentro de unos días después de celebrar las elecciones, usted va a recurrir, un tribunal, por así decirlo, independiente, va a recurrir al contraste de papel, a la única prueba que hay, que es el contraste sobre el papel, de los votos emitidos según los hombres buenos que están sentados en una mesa electoral durante 12 horas, un día, una jornada. Ese papel es el papel que han firmado 3 hombres buenos, más los representantes de los partidos políticos allí presentes, pero 3 hombres buenos elegidos al azar. Claro, sabemos todos que hay
joder, hay pueblos en la montaña que te digo, en Cataluña o en Profunda o en el Pirineo o en el País Vasco, donde los tres hombres buenos no son tan buenos, son tres hijos de puta que hacen lo que les da la gana y ponen y rellenan y firman lo que les da la gana. Y ahí no tiene cojones de entrar ni la Policía Nacional a decir, oiga, aquí se están haciendo transfullas. Claro, Sí, digamos que son... Pepe, pero espera un segundo. Mira, a ver, la LOREC está claro que, a ver, como ley, efectivamente, con sus modificaciones, no es una mala ley. O sea, es una ley que si se respetara y se cumpliera, sí habría la posibilidad de decir, oye, pues mira, pues el sistema democrático se cumple. Lo que pasa, Pepe, y es lo que yo... Claro, a mí cuando me preguntan, ¿tú eres demócrata? Yo no puedo ser demócrata. O sea, lo que no puede ser es que, por ejemplo, fíjate que yo no tengo la ideología que puede tener, me gustan los animales, pero yo no tengo la ideología que pueda tener la gente del PACMA. Pero lo que no puede ser es que el PACMA en Madrid sacara 300.000 votantes al Congreso, 0 diputados, y te vas a Vascongadas y el PNV saca 220.000 y te mete 5. Entonces, a ver, esto de que la democracia todos somos iguales y tal, mira, vamos, eso se lo cuentas a quien yo te diga. Pero eso sabemos que no es la LOREC. Eso es un acuerdo de la transición entre los partidos y se hizo, yo creo que mal. Se le dio una sobrerepresentación a las determinadas zonas. El puñetero café para todos. Eso es, para intentar, bueno, hay que entender la situación exacta de aquel momento. Luego, Pepe, hay que saber dónde se hizo la Constitución, que luego desarrollas el tema en una logia de masones. Entonces, pues allá, ahí con eso te dice todo el tema y eso está ya más que comprobado. Bueno, no te diré yo que no, pero no es un asunto que me... opinión mía. Sí, que me ocupe. Lo que quiero decir es que es verdad que hay una serie de fallos, digamos, de inicio, ¿no? En esa ley. Pero más allá de estos problemas que no son estrictamente la ley, que es un problema, ya digo, de un acuerdo político que veníamos de una dictadura, se hicieron el harakiri los diputados, los procuradores en corte, en beneficio de que vamos hacia adelante a hacer no sé qué. Se pactó una cosa para darle el buen entendimiento de que, oye, vamos a actuar con lealtad, ¿de acuerdo? Y durante X años sirvió porque se actuó con más o menos lealtad por parte de CiU y por parte del PNV. Digo más o menos porque todos sabemos también que efectivamente fueron consiguiendo, apretando y apretando las tuercas al Estado con aquellos votos que necesitaban los partidos nacionales para gobernar. Pero mal que bien se ha ido tirando muchos años. El problema es que cuando se ha perdido todo rastro de lealtad con el Estado, que es lo que ha sucedido con los partidos independentistas, sobre todo vascos y catalanes, en la medida en que son los que tienen más votos en sus comunidades, pues cuando se actúa con deslealtad, pues se derrumba aquel acuerdo, aquel pacto, se convierte en algo nefasto para todo el país, ¿no? Pero la ley no tiene que ver exactamente en eso, la ley no es la culpable de eso. Digo que la ley técnicamente está razonablemente hecha porque otorga a un organismo para que haga la revisión y el recuento y suma de aquellos datos. Cosa que aquí... porque esto es otra discusión. En su respuesta de la Junta Electoral Provincial Primera, dijeron que de manera que, según ellos sabían, de manera inveterada, eso que decía la ley había dejado de hacerse al menos desde el año 2000. Por eso todo el mundo cita el año 2000. A lo del 15, ¿no? A todas las acciones que tomaste en el año 15, ¿no? En el 15. En el 15 es cuando yo presento el recurso. Entonces, en el año 15, la Junta Electoral Provincial de Sevilla dice que de manera inveterada, desde el año 2000, no se hacen los recuentos conforme a la ley, al menos, y añade, al menos en las grandes circunscripciones, es decir, las grandes provincias, ¿no? Según ellos saben, al menos desde el año 2000, así lo dice. Por tanto, desde entonces para acá todo el mundo cita, desde el año 2000 no se hacen las elecciones. Efectivamente, pero no es porque lo diga un periodista. Es porque lo dice la propia Junta Electoral Provincial, que fue la que lo reconoció. Y esto es lo que me parece importante señalar, que esto no es producto de una conspiración de un periodista que piensa mal y no sé qué y tal. No, esto es la confesión hecha por una Junta Electoral Provincial en uso de todas sus plenas facultades y que fue obligada a rectificar, aunque, como todos sabemos, jamás rectificó. Aquel escrutinio se repitió como ordenó la Junta Electoral. ¿Qué sucedió? Que se volvió a hacer mal. ¿Cómo se hizo? Como se está haciendo ahora. Por primera vez se puso en marcha el mecanismo de cotejo.
donde un señor de la Junta Electoral iba cantando los resultados de cada acta. Y al lado tenía sentado un señor de Indra. Y yo dije, oiga, esto es insensato, porque el señor de Indra, al que usted le está cantando los datos, si quiere no avisar de algo que no coincide, no le avisa. Y este no es un funcionario que tenga responsabilidad, es un ciudadano que pertenece a una empresa privada. Exacto, incluso puede hacer lo que quiera porque es el que maneja el ordenador. Yo exijo que esto se haga como mínimo al revés. Digo, no es la manera, porque cotejar no es sumar, no es contar y sumar, sino, pero al menos póngase usted en el ordenador y que sea el otro el que vaya cantando. Y es usted el que da fe o no si coincide, porque si no, no hay manera de fiarse de lo que decida este señor, que yo no sé quién es, porque en la ley no viene este señor. Es más, yo planteé en los siguientes comicios, lo que planteaba era, al inicio de la sesión, decía, oiga, presidente, ¿me puede decir quién es este señor que está ahí sentado en un ordenador? Porque iban a hacer los cotejos, como ya había sucedido en 2015. Y cuando me decía el tipo, bueno, este es un señor que colabora con nosotros, oiga, no, pero un señor, ¿de dónde procede este señor? ¿Es funcionario? ¿Quién es? ¿No? Llegó el caso que el presidente de la Junta Electoral Provincial de Sevilla aquella vez dijo, señor, deme usted el carnet de identidad. Y le pidió el carnet de identidad al tipo del ordenador. Y dijo delante de todos los presentes, fulanito de Copas, con DNI no sé qué, es nombrado en este instante colaborador necesario de esta Junta Electoral. Es decir, como si un policía te coge por la calle, te planta una medalla aquí, una estrella de sheriff, y te dice, vente, te da una pistola y te dice, venga conmigo que vamos a detener a alguien, ¿no? Algo así. Un abuso de poder. Y esto está reflejado en acta. Quiero decir que no son cosas que yo me estoy inventando, ni que yo conspiro, ni nada, que son las cosas que me han sucedido a mí y que me han respondido a mí la Junta Electoral. Y por tanto es todo completamente desquiciado. Ha llegado el punto donde yo voy a cualquier Junta Electoral aquí en Sevilla, ya sean elecciones europeas, lo que sea, a lo que sea, acudo y empiezan a tentarse la ropa. Ya está aquí el fulano este, el que nos monta la bronca, el que no sé, y empiezan a hacer el paripé. Y han llegado a darse el caso, bueno, se han dado casos tan singulares como que un día yo me he cansado y me he ido del escrutinio después de día y medio tal, porque os recuerdo, por ejemplo, cosas singulares. Hubo unas elecciones que convocó Rajoy un 20 de diciembre. 3 días después, ¿dónde coincidía el escrutinio? 23, 24 y 25 de diciembre. Los 3 días que le da la LOREC. ¿Vosotros creéis que había alguien el 24 o el 25 de diciembre haciendo recuento de aquellas elecciones? Por supuesto que no. Así que cuando yo el día 24 a las 5 de la tarde abandoné la sala, iban por la mitad del cotejo, que no hacían escrutinio, pero del cotejo, me llamaron desde allí una persona, un amigo, y me dijo, has ido irte tú y han cerrado la mesa, han dado por cerrado el escrutinio. A este nivel burdo. Ha llegado en otra ocasión, ha sucedido que han dicho, no, vamos a cumplir la LOREC y no sé qué, tal y cual, y vamos a hacer el escrutinio. Y han llamado a todos los carros con las cajas que contienen las 3.000 actas de Sevilla, pongamos, ¿no? Las que sean, 2.500 actas de Sevilla. Y han traído los carros, han sacado el contenido de las cajas, los sobres, y los han rasgado. Y tal como los han rasgado, los han metido dentro de las cajas. ¿Por qué? Porque la ley dice que se abrirán todos los sobres sucesivamente. Abiertos están. Era lo que ellos pretendían demostrar. Pero claro, abrirlo para contarlo y sumarlo. Ah, no, eso no lo dice la ley. La ley dice se abrirán todos los sobres. En otro sitio dice que se contarán, pero aquí lo que dice es que se abrirán sucesivamente. Abiertos están. Claro, por eso yo alego que la mayor prueba de lo que yo digo, que es más allá incluso de la propia confesión de parte que hace la Junta Electoral en su respuesta a aquel recurso, es todavía mayor si uno pide visitar los archivos con los contenidos de los sobres. Es decir, quiero acceder a los sobres de todos los procesos electorales habidos en una provincia entre 2000 y 2015. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que están todos los sobres cerrados. Sí, están cerrados y van firmados por los 3 miembros de la mesa y están firma cruzada, que lo dice la ley. En la solapa van con firma cruzada.
están cerrados. Por tanto, desde 2000 a 2015 no se ha hecho el recuento jamás. Y desde 2015 para acá lo que se hace es este paripé, este cotejo donde abren los sobres o cotejan un acta de cada 100 y así hacen como una especie de sondeo, ¿no? De ver si hay algunas erratas. Oiga, que no es eso lo que le encarga la ley. Que lo que le encarga la ley es muy claro y muy sencillo. Ahora, es muy jodido, porque en 2012, cuando yo fui en la primera ocasión, yo descubrí que lo que tenían era, si el escrutinio empieza a las 10 de la mañana, lo dice la ley. No, tampoco me lo invento yo. Una ley que dice la hora que empieza un escrutinio es una cosa muy rara, ¿no? A la hora que empieza un acto, dice la ley. Bueno, pues en la LOREC viene a las 10 de la mañana se inicia el escrutinio. Previamente ha tenido que hacerse el recuento cera, etcétera, etcétera. Luego empezarán a la hora que quieran, a las 7, a las 8 de la mañana. Pero a las 10 de la mañana empieza el escrutinio general. Lo dice así la ley, no hay más. Vale, pues a las 12:30 cerraban como muy tarde hasta el año 2012. Y a la 1, en el bar de al lado, en un restaurante al lado de la audiencia provincial, que es donde está la Junta Electoral, se comían un arroz entre todos los funcionarios y los miembros de la Junta Electoral. Claro, era muy sencillo. Era muy cómodo, te pagan 300.000 pelas o lo que fuera entonces, ¿no? Sí, correcto. Pepe. 3.000 euros, 2.500 euros por no hacer el escrutinio y luego te vas a comer un arroz. Coño, todo el mundo quería apuntarse a hacer el escrutinio. Desde que empezamos con esta movida y les metemos las cabras en el corral y dice, ¿cómo? Que nos vamos a tener que quedar aquí los 3 días, día y noche, currando, y si encima una mesa... Han llegado a hacer el caso de irse a comer y yo decirle, oiga, la ley prohíbe que ustedes se vayan a comer. Hombre, pero tendremos que comer. Y digo, si yo les entiendo, pero la ley dice que si ustedes se quieren ir a comer, tienen que dejar una sala abierta. Y entonces empezaron a desdoblar las salas. Entonces una sala se convierte en 2 o en 3. Lo permite la ley. Entonces se puede desdoblar en tantas mesas como quiera para hacer el recuento. Pero al menos una se queda abierta. Ustedes no se pueden ir a comer todos y cerrar y volver a las 4 de la tarde, que es lo que han hecho cientos de veces. Y yo dando por culo diciendo, oiga, que ustedes no se pueden ir a comer así. Que ustedes tienen... Y además, si ustedes piensan seguir mañana, dice la ley que tienen que continuar hasta las 10 de la noche. Y además no pueden interrumpir el proceso de escrutinio en el momento que a ustedes dé la gana, sino cuando hayan terminado una sección. Que no se puede en mitad de esto decir, bueno, déjalo esto para mañana. No, tienen ustedes que terminar y tienen que seguir hasta las 10 de la noche si van a seguir mañana. Si no van a seguir, lo dan por cerrado en el primer día, pues ancha es Castilla. Claro, cada vez tienden más a cerrar un escrutinio que es imposible hacerlo en 12 horas, pues lo cierran de 10 a 10 de la noche a las 5 de la tarde en el primer día, o como mucho al día siguiente a las 12 de la mañana o algo así, lo dan por cerrado y finiquitado. Día y medio y hemos cerrado el escrutinio. Imposible. Y les voy a decir además que yo soy muy comprensivo con ustedes, señores de la Junta Electoral, porque cuando aquella LOREC se hizo en el año 85, no había posibilidad de que coincidiera, como sucede hoy día, con elecciones municipales, autonómicas, nacionales o europeas. Es que a veces han coincidido 3 comicios en una misma fecha, en una comunidad autónoma. Valencia, europea, autonómicas y nacionales en un solo día. Que me diga qué Junta Electoral tiene los santos cojones de acabar en día y medio o en los 3 días, incluso si tiene los santos cojones de hacer el recuento de eso, como nosotros decimos y como dice la LOREC. No hay manera de hacerlo. Es imposible. Por tanto, yo soy muy comprensivo. Soy muy comprensivo con ellos y les digo, si llevan ustedes razón en que lo que les encarga la ley es imposible de hacer. Cuidado, no siempre. Lo que pasa es que ustedes no están diciendo eso. Lo que ustedes están diciendo es, no lo hago porque es mucho más cómodo esto y me quito de en medio el marrón. Y no tengo que estar aquí 3 días. Porque cuando hay una sola elección, también se lo pasan por el forro. Con lo cual, ustedes es que no quieren cumplir con esto. Pero yo les doy una solución. Yo tengo la solución para eso. Es muy sencilla. Es muy sencilla. Ustedes no quieren quedarse los 3 días, aunque no lo diga la ley tampoco le impide a ustedes hacer una cosa. Entréguenme el primer día de escrutinio a todos los miembros, a todos los representantes de los partidos políticos que se presentan, el tocho
con todas las actas fotografiadas. Démelo. Deme el tocho a cada uno y yo me voy a mi casa con las actas fotografiadas, 3.000 fotos, pues 3.000 páginas. Yo me llevo mi tocho a mi casa y empiezo a hacer el recuento yo en mi casa. El problema es que los partidos dejaron de sumar todas las actas, porque no son capaces de recopilar todas las actas. Y no, pero no Vox solo por eso. Vox lo intentó. Mira, bueno, Pepe, podrá haber más razones, pero de entrada te digo, si no tienes todas las actas no puedes hacer el escrutinio. Hombre, correcto, claro, eso está claro. Si te faltan y entonces, actas, con que te falte un X% ya no coincide, con lo cual no puedes hacerlo. Ahora, yo les doy la solución. La ley no lo impide a usted a las 10 de la mañana, cuando se inicie el escrutinio general, entregarme fotografiadas las 3.000, las 2.000 actas. En total supone que se hagan 65.000 fotos, tantas como actas hay en España, como mesas electorales hay en España, 65.000 fotos con cada una de esas actas. Usted me las entrega. Pepe, acuérdate de que por qué las últimas elecciones en Venezuela, de por qué en un momento dado que se lo hicieron. Mira, y además es que es una cosa súper extrañísima. Aquí todos los partidos políticos salieron diciendo no, que es un fraude electoral porque las actas, patatín. Fíjate, porque las actas, la oposición, que se lo hizo muy bien, recolectó el 80% de las actas de las mesas y las publicó en un servidor seguro. Y ahí, claro, se dio a entender de que con ese 80% habían reventado al contrincante, en este caso a Maduro. Segunda opción. Pero sí, el problema es que porque esa misma gente, que lo he vivido yo, que es que hasta nos han intentado, hasta han prohibido. Yo un caso que tuvimos aquí en Madrid fue pues que en ese momento el interventor de Alvise Pérez, que fue a pedir lo que es el poder no ya fotografiar, el hacer vídeos, el poder grabar lo que estaba sucediendo, y se acercaron como tiburones los interventores del PSOE y del PP, vamos, eso te lo juro por mi madre que está de pero sí, todo eso lo hemos vivido, todos los que hemos asistido. Pero ustedes, ¿qué coño están haciendo? Si esto es un acto público, si la ley permite grabar un acto público, ustedes son unos sinvergüenzas. Y al del PP le dije, usted en vez de tener que ayudar más al globalismo y a la Agenda 2030, debería ayudar más a todos los españoles, que usted está aquí para poder esclarecer esto. No, de verdad que no hace falta, de verdad que no hace falta jurar nada, porque es que lo hemos vivido todo. Ya digo que a mí me han pasado cosas en los escrutinios que son increíbles. Todas las que cuente serían increíbles. Me han llegado a echar, pues le llamamos a la policía y le sacamos de aquí. Mire usted, yo solo estoy diciéndole que eso no es lo que dice la ley, pero bueno, usted haga lo que usted quiera. Si quiere llamar a la policía para que me saque, pues usted me saca de aquí, en fin. Quiero decir, de todo, ha pasado de todo. Pero mira, en primer lugar, una cosa. Hablar de Venezuela es de verdad que a mí casi que me irrita, ¿no? ¿Por qué? A Venezuela se mandan todavía observadores internacionales. ¿Por qué se mandan observadores internacionales si todo el mundo sabe, todo el mundo occidental sabe que son un fraude las elecciones en Venezuela? Si es que Smartmatic en el año 2017 da una conferencia de prensa en Londres donde dice que abandona Venezuela después de 13 años haciendo el recuento electoral porque ellos mismos reconocen que daban pucherazos. Lo dice el CEO de Smartmatic. Sí. ¿De acuerdo? Y luego se trasladan a Boca Ratón, en Florida, y lo vuelven a repetir. Y están los documentos en la BBC colgados, lo puede ver cualquiera, y yo los tengo publicados, tú lo has visto, Julio. Sí, yo te lo he publicado. Eso es, pues están publicados los documentos donde el CEO de Smartmatic abandona. Luego tú has publicado efectivamente que en 2018, aunque decían que habían abandonado en 2017, en 2018 seguían allí. Bueno, vale, pues esos son los negocios sucios que tienen. Pero, ¿por qué entonces, si la propia Smartmatic, la propia encargada de hacer el recuento en Venezuela, reconoce que vienen haciendo fraude constantemente desde hace 15 años, 13 años, ¿por qué coño mandamos observadores internacionales? Vamos a ver, ¿alguien manda observadores internacionales a Cuba? No. ¿A Arabia Saudita? ¿A Corea del Norte? A nadie se le ocurre en su sano juicio mandar algo, claro, pero si les compramos el marco mental donde estamos mandando observadores internacionales, estamos comprando
la posibilidad de que es presunto o sospechoso, nada más. Con eso, Maduro, Chávez, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, que son capaces de construir hasta Groenlandia. Claro, tú no le puedes conceder ni presunto ni sospechoso. Mire usted, son un puñetero fraude, son una puñetera tiranía, son un puto invento. Dejen de mandar observadores internacionales ni de hacer más historias ni más recuentos, si lo dice la propia Smartmatic. Por tanto, no me gusta hablar de Venezuela porque esto es lo que hay. Esta es la puñetera realidad, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, la segunda opción que yo les doy a Indra en España y donde quieran. Hay otra segunda opción, moderna, eficaz, rápida, como ellos dicen, ¿no? Que el Estado, el gobierno, que es quien convoca, a ver si esto no se nos olvida, quien convoca y organiza las elecciones es el gobierno. ¿De acuerdo? Es el gobierno. Es decir, quien convoca y organiza las elecciones es Pedro Sánchez y sus ministros. Lo hace a través del Ministerio del Interior, es decir, a través de Marlaska. Y Marlaska, por su cuenta, igual que los ministros de Interior de otros gobiernos anteriores, de cualquier signo, lo que hacen es encargarle, subcontratarle a Indra un sistema de recopilación de los datos, que a su vez los recuenta. Y eso, en principio, como es alegal, porque no viene en la ley, no es ni bueno ni malo. Pueden hacer lo que quieren. Pues hágalo usted. Lo que nosotros debemos tener muy claro en nuestra conciencia es que eso tiene validez cero. Validez, el recuento que hace Indra, lo que nos ofrecen en definitiva en televisión la noche electoral, vale cero. Porque lo dice la ley, no lo digo yo. Los únicos datos válidos son los que se ofrecen el día del escrutinio general, ¿de acuerdo? Bueno, pues os recuerdo una cosa, Pero espera, las elecciones, perdona Julio, es que si no se entiende a lo mejor la escalera, por supuesto. Te quiero comentar sobre esto, vale. Daos cuenta de una cosa, las elecciones en las que Pedro Sánchez pacta con Podemos por primera vez, con Pablo Iglesias, las elecciones se celebran un domingo. El lunes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anuncian y se dan un abrazo delante de las cámaras de televisión diciendo que han llegado a un acuerdo de gobierno. Os recuerdo una cosa, ¿cómo se nombra un gobierno? ¿Cómo se nombra un gobierno? Al quinto día de... Es el rey el que propone al presidente de gobierno, se nos ha olvidado. Perdona, se nos ha olvidado. Es el rey el que propone al presidente de gobierno. Se lo puede proponer incluso a uno que no se ha presentado a las elecciones. Incluso a mí, me lo puede proponer a mí y decir, oye, tú tienes huevos de formar gobierno con esto que ha salido, con los diputados que han salido, y me lo propone a mí. Yo me presento allí y digo, me votáis, señores, y el Congreso me vota y yo soy presidente de gobierno. Lo propone el rey. Estos no esperaron al rey, pero es que no esperaron al escrutinio general de los 5 días después, que es cuando se da la validez de los votos. Luego, sin tener los votos. Os digo más, ¿sabéis dónde estaba el rey aquel lunes? En La Habana. Lo habían enviado el viernes a La Habana para celebrar el quinto centenario de la ciudad de La Habana. Es decir, con el rey fuera, con el rey en La Habana, yo dije, bueno, esta gente ahora mismo da un golpe de Estado y el jefe del Estado no está. Sencillamente no está por incomparecencia como su abuelo. A ver, ahí, oye, no vuelva, quédate en La Habana, no vuelva porque ya hemos acordado. Este y yo, por nuestra cuenta, sin tener los datos oficiales escrutados, ni tener la propuesta del rey, que es el que propone el presidente de gobierno, que este y yo ya nos hemos puesto de acuerdo y sucedió así. A mí una cosa que me parece muy llamativa es que en este escenario, por llamarlo así, el PP y el Vox se pongan de perfil, no digan nada. Alucinante, ¿eh? Es la pregunta del $1.000.000, Andrés. Yo no he tenido nunca respuesta posible, no soy capaz. Si la puedo contar de una manera, mi opinión final, digamos, arriesgando muchísimo el juicio, ¿no? No, primero quiero decir, la segunda opción que propongo para saltarnos todo este problema, todo este conflicto, es tan sencilla como la que ha señalado Julio antes, que es cuelgue usted gobierno, cuelgue usted Estado, organizador y convocante de las elecciones, cuelgue usted esa misma noche las 65.000 fotos de en una página web segura del gobierno.
cuelgue usted las fotos, de las 65.000 actas. Y yo, en mi casa, puedo hacer el escrutinio de cada provincia y aplicarle la ley DON por la manera que me dé la gana. Y veo si coincide o no coincide. Pero cuelgue usted las actas para que yo pueda sumar si la abstención es la que usted dice y el número de participantes es el que usted dice. Porque en esto se basa. Tampoco hay que tocar demasiado los grandes números de asignados. La gente piensa que las elecciones solo se varían los resultados modificando, introduciendo muchas papeletas en la saca de alguien. No es necesariamente así. Con el dato de la abstención soy capaz de movilizar un montón de diputados. Y todo eso tiene un límite. Ojo, todo esto tiene un límite. ¿Por qué? Porque yo calculo que si tú quieres pasar una cifra determinada de diputados, si quieres variar una cifra de pucherazo, vamos a llamarlo así, de fraude, quieres variar una cantidad muy grande, estalla el sistema. Es decir, canta, huele por todos lados, empiezan a detectarse los errores introducidos de mala manera y canta. Luego tú tienes un margen de maniobra donde si quitas un pellizquito de aquí, pequeño, que casi no se note, y otro poquito de allí, varías un poco la cifra de participación, tengo el último diputado por Guadalajara. Y si tengo el de Guadalajara, el de Soria, el último de no sé qué y el último no sé cuánto, tengo 18 diputados más, que ya con eso me suma, porque claro, si pensáramos que hubiera fraude, tendríamos que decir, bueno, Pedro Sánchez entonces sacaría mayoría absoluta a todas las elecciones, ¿no? Cosa que no viene sucediendo. Pierde todas las elecciones sistemáticamente, ¿no? Quiero decir, no tiene... Él nunca es el partido más votado, el PSOE, ¿no? O prácticamente nunca. Con lo cual... porque son así de torpes, si estuvieran dando, según la teoría de algunos, estuvieran dando un pucherazo. Pues por esto, porque creo que la cifra real se puede forzar con un algoritmo, se puede forzar metiendo sacas de votos por correo en algún sitio, se puede forzar robándote un poco de abstención de aquí o de allá, y puedes sumar 15 diputados más, pongamos por decir una cifra, ¿no? O 18, pero no 45, coño. ¿Sabes? Es decir, no puedes tirar el chicle sin que estalle la bolsa, ¿no? Y se te vea el milagro. Mira, yo voy más a la simpleza, ¿no? Desde que entró el sistema de Indra, Smartmatic, Steel, o sea, desde que entró un sistema informático, mira, la tecnología, dependiendo de quién la utilice, puede ser lo mejor del mundo o puede ser lo peor del mundo. O sea, aquí revienta las manos quien lo manipule. Y ya da igual que sea un partido que sea otro. Yo siempre, de hecho, Andrés, yo siempre se lo comentaba, porque en cierto día un señor me dijo, mira, Julio, no te compliques, pero esto es muy sencillo, ¿vale? Aquí, en los colegios electorales el día del voto es muy difícil que haya un fraude electoral. ¿Por qué? Porque primero hay muchos interventores, está la mesa, el presidente, y aunque en una mesa, mira, espera. Pero es que no es ahí. No, claro, espera que termine. Vale. Y por mucho que en una pequeña mesa allí pues hayan hecho fraude, ese pequeño fraude no va a incidir en el recuento general. Ahora bien, cuando terminan a las 8 de la tarde y empiezan a votar la mesa, los interventores y tal, y ya es cuando ahí empiezan a sacar, destruyen los votos y hacen el acta, que es el que va a viajar el acta, y las otras 2 copias de ese acta, ¿vale? Ahí te llega un tipo que puede ser o bien de Indra o bien del Ministerio del Interior. Yo abogo más porque sea del Ministerio del Interior. Con una lo llaman representantes de la administración, se llaman técnicamente. Bien, pues ese representante que posiblemente tampoco tenga ni idea, ¿vale? Él va con una maquinita y va pasando mesa por mesa, a ver, señores, ¿me pueden dar los resultados del acta? Y el tío va transcribiendo. Ahí es donde empieza, a mi modo de ver, el fraude electoral. ¿Por qué? Porque primero, el software que tiene Indra es un software de código cerrado. O sea, el código cerrado es la fuente base de lo que un programa te va a desempeñar luego. Ahí es donde pueden meter supuestamente el algoritmo. Entonces, da igual que vote quien vote, ¿vale? Porque ya lo dijo quien lo dijo Stalin. Da igual que vote quien vote mientras yo controle el sistema de la votación. Entonces, el asunto es, en el viaje, o sea, cuando tú transmites esos datos, hay un viaje. En ese viaje, el algoritmo es el que puede decir, vamos a ver, ¿cuántos votos hay aquí? 30.000. Es el momento donde el mago, lo describo como que es el momento donde el mago está detrás de la cortina. Correcto. Entonces está detrás de la cortina, vemos moverse la cortina, pero Pepe, ¿qué está haciendo? Es a donde yo te quiero ir.
el día, lo que tú contabas antes, de que el día que te están dando, o sea, como tú dices, Pedro Sánchez y el otro se dan un abrazo, no cuentan con el rey y tal. ¿Por qué? Porque ellos ya saben de antemano, de hecho en el programa de Albert Castillón salió una señora, yo tengo ese vídeo que estaba con relación sentimental con un tipo de Indra que le dijo, cuando para mí todavía los de Vox no eran un partido de sistema, que les dijo, oiga, estos van a sacar 24 y no sacan más. Yo me acuerdo que en el 10% escrutado ya llevaban si les robaron ahí, yo creo que son las elecciones, llevaban el 24%, 24 diputados. ¿El 90% restante tú te crees que no sacan más? Eso es imposible. El problema ¿cuál es? Que Indra hizo su magia, como tú bien dices. Pues Indra ya tendría los algoritmos previstos para una totalidad de votos en los cuales al PSOE le dieran tanto. Julio, ¿por qué los Julio, yo no quiero nunca hago afirmaciones, no sé lo que sucede, ¿de acuerdo? Esa es una posibilidad. Yo hago posibilidad. Es más, en aquel segundo recurso ante la Junta Electoral, perdonad que vuelva para atrás, yo decía, mire usted, yo no soy un delincuente. Y la respuesta que me ha dado la Junta Electoral Provincial me obliga a mí a pensar como un delincuente, porque me dice, ¿dónde hay fraude? No es posible que haya fraude. Entonces me obliga a pensar, ¿dónde podría haber fraude? Ahora yo me estoy convirtiendo en el cerebro delictual pensando en cómo voy a cometer un fraude. Y se lo tengo que explicar a la Junta Electoral Central. No, mire usted, les decía, yo no soy un delincuente. Y me está obligando, aún así le digo a la Junta Electoral Central, mire usted, pienso por un momento en que si se ponen de acuerdo los dos partidos, eso que he dicho antes, ¿no? Los dos partidos mayoritarios podrían repartirse y yo, que tengo un solo diputado, que me lo quiten. Con lo cual no me vale el argumento que me da. Es decir, pero me está usted obligando a pensar como un delincuente. Por tanto, yo no lo afirmo. Lo que digo es que no se cumple la ley. Y si no se cumple la ley, bendito sea Dios si yo soy el que cuenta. Porque yo te digo que gano las elecciones. Si yo soy el que cuenta y me juras que nadie va a ver el resultado de lo que yo haga, solo va a ver los resultados finales, te juro que yo por la vía de soy capaz de cometer un fraude indetectable. Indetectable porque nadie lo va a mirar, porque me habéis prometido todos vosotros, los partidos políticos y todo lo demás, y con esto quiero entrar en lo que preguntaba Andrés, si nadie me vais a preguntar, pues yo hago lo que me dé la gana y pongo el resultado que me dé la gana. Luego, no hago afirmaciones de qué es lo que hace Indra. Es verdad que puede hacer eso. Yo he planteado en alguna ocasión, mire usted, alguien podría en Indra irse de la lengua, porque alguien ha fabricado ese código fuente, ¿no? Alguien ha fabricado un programa electoral para recontar los votos. Pero claro, si me encargan, yo soy un ingeniero de Indra y me encargan, mira, vas a hacer un programa donde vamos a contar los peces que hay en el mar de Alborán. En el mar de Alborán, cada vez que detecta 100 lenguados, tienes que sumar, porque es un cálculo aproximado, cada 100 hay 500 langostinos. Luego, cada vez que cuente 100 lenguados, 500 langostinos. Pero a su vez, quítale 18 langostinos que se lo habrán comido los lenguados. ¿Vale? Y haces todo esto con los pargos, con la lubina, con la dorada, con todos los pescados. ¿Vale? De tal manera que al llegar a determinadas cifras, mi algoritmo salta y hace la operación en un milisegundo. ¿De acuerdo? Os recuerdo que el ordenador de Indra tiene mesa por mesa los resultados de todas las elecciones habidas en España del año 79. Todos los resultados. En un milisegundo, el ordenador no tienes el de Stanley Kubrick, el de HAL 9000, cualquier ordenador en un milisegundo es capaz de recalcular qué es lo que se está votando en un sitio y dónde puede restar, cuántos muertos, quiénes han votado, de qué zonas, etcétera. A mí me ha pasado en algunos escrutinios que hemos detectado, imagínate, 2.000 votos del PACMA en Andalucía, en unas elecciones, ¿no? Bueno, pues 1.500 votos estaban en una mesa electoral. Pero, hombre, ¿esto cómo va a ser? ¿Qué pasa? Que en los bloques de alrededor de ese colegio electoral viven todos los animalistas de Andalucía, ¿no? Y los otros 500 sueltos por el resto de la región. Absurdo. Lógicamente eran, como mínimo, vamos a llamarlos errores, ¿no? Se hizo una prueba piloto del sistema de voto electrónico. Se monitoreó una prueba piloto que se puso en marcha en distintas ciudades. Lo hizo Indra, y lo anunció.
en tal, y se hizo también en Sevilla, coincidiendo con unas municipales. En el barrio de Los Remedios, que sería como la calle Serrano, digamos, de Madrid, para que nos entendamos todos, de repente Izquierda Unida se dispara y saca mayoría absoluta en el barrio de Los Remedios. Inmediatamente todo el mundo se alarma y entonces se les dice, oiga, y dice, no, es que se ha caído el sistema. No, se ha caído, hay que... Y al día siguiente, sin dar más explicaciones, ya está corregido, ya está arreglado. La Izquierda Unida se ve, ¿cómo que se ha equivocado? ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Pero qué coño me estáis contando? De que ha habido un error y que el ordenador se ha vuelto loco y le ha sumado 30.000 votos. Algo ha pasado, pero no lo sabemos. Por tanto, no hago afirmaciones. Digo lo que veo, punto 1, y punto 2. Digo lo que se ha de hacer y veo que no se hace. ¿De acuerdo? La pregunta clave que planteaba Andrés es, ¿por qué los demás no entran? Yo tengo una sospecha, pero es solo una sospecha. Si queréis la digo, si queréis la digo. Sí, a ver, todo esto, Vale, la digo. No tiene mayor valor que podría ser, que pudiera ser algo así. Solo se me ocurre algo así. Mire usted, hay que controlar el sistema de algún modo que no puedan ganar los extremos, nunca. Es que puede volverse loca una sociedad y votar masivamente a la locura. Ha sucedido en muchas ocasiones. No, quizá no sea el momento, pero quizá ha habido momentos en España donde no, a lo mejor no reciente tampoco, no tengo por qué decir cuándo ni dónde, pero que se vuelva loca una sociedad y decidan todos votar a ETA o decidan votar todos a... ¿Podría ser? Pues podría ser. Y entonces, mire usted, no cuestionemos, imaginaos la situación, es una invención completa y así la expongo, anunciando que es una invención completa. Imaginaos que el jefe del Estado y las grandes fuerzas políticas, antes de empezar cualquier proceso electoral, se reúnen y les dicen, miren ustedes, no toquemos la madre del cordero, porque si tocamos la madre del cordero, cuando llegue la ocasión, no vamos a saber cómo pararlo. Y habrá que pararlo aunque sea haciendo trampas. Aunque sea dando un pucherazo nosotros mismos a favor de la propia democracia. ¿Podría ser esto? Podría ser, porque yo no encuentro explicación a que yo me siente con Santiago Abascal, le cuente todo el asunto, me tengan en vilo durante semanas llamándome para otra cuestión, pero relacionada con esto, con lo que había sucedido en aquella junta electoral que se ordenaron repetir el escrutinio. Concretamente, que el año anterior, la de 2015, había habido elecciones europeas. Y a Vox le faltó muy poquito para sacar un eurodiputado. Su primera representación hubiera sido. No lo fue. Lo primero que sacaron fueron los diputados que sacó el juez Francisco Serrano. Pero se quedaron a muy poco de conseguir el primer eurodiputado. Y entonces plantearon ante el Tribunal Supremo un recurso apoyándose en ¿qué? Apoyándose en que la Junta Electoral a mí el año siguiente me había respondido que no hacían el recuento desde el año 2000. Y entonces este era el argumento principal que presentaron al Supremo. El Supremo, después de unos meses, les respondió en una sentencia rechazando sus argumentos y donde de algún modo venía a decirle, y en todo caso, aunque ustedes llevaran razón en lo que plantean, todos los argumentos jurídicos, etcétera, que plantean, ha pasado más de un año desde las elecciones europeas, lo cual es irreparable. Es decir, el propio Tribunal Supremo reconoce que un año y pico después, con los eurodiputados sentados en sus escaños, con la organización de la Unión Europea funcionando, etcétera, etcétera, que era imposible resarcir a nadie, ni repitiendo las elecciones, que era lo que pedían, ni repitiendo escrutinios, ni nada, que no había manera de reparar aquello. Por tanto, aunque se lo denegaban, digo, por razones más importantes a lo mejor, ¿no? De principios jurídicos, etcétera. Pero también les decían que incluso llevando razón, no podrían darles la razón porque ya no había nada que resarcir, ¿no? Es decir, por tanto, lo que tú planteas, Andrés, ¿por qué? No lo sé, pero sospecho que tiene que haber una razón muy potente, porque Vox, que te digo, utilizó ese argumento, mis argumentos, para recurrir incluso a aquello, cuando obtuvo una buena representación, no sé, no recuerdo, 40 diputados o lo que fueran, se acabó y desapareció el planeta. Justo en aquellas elecciones de los 40 diputados, creo que fueron o algo así, justo en aquellas
habían preparado ellos una app, una aplicación que yo la vi, me la enseñaron, no voy a decir quién me la enseñó, porque era uno de los prebostes me enseñó y le dije, eso es cojonudo. Consistía en que había sus militantes, etcétera, tenían que recopilar todas las actas y mandar los datos de cada acta, de las actas, y una fotografía. Y entraban en un sistema que automáticamente el sistema, como el de Indra, hacía el recuento. Sin o con algoritmos no lo sé, pero hacía el recuento, es decir, tal como tú sumabas un acta, los datos de un acta, hacía el recuento, lo sumaba al recuento. ¿Qué sucedió? Que cuando estaban, no sé, a 30 días o 20 días de las elecciones, se dieron cuenta que no tenían suficientes personal para recoger. Y yo fui a ver cuántos habíamos recogido en Sevilla. No habíamos recogido ni el 40% de las actas. Es decir, los interventores de Vox no fueron capaces en Sevilla, donde se había producido aquello, es decir, donde se supone que estarían más motivados, etcétera, no fue capaz de tener interventores suficientes para recopilar apenas el 40% de las actas de la circunscripción. Con lo cual no dijeron ni pío, ni reclamaron, ni nada, ni nada. Es más, me mandaban ahí yo que había sido incluso ocasionalmente, porque yo no tengo nada que ver con el partido ese, ni con ninguno, pero bueno, ocasionalmente había incluso llegado a representar a Vox en un escrutinio porque al tipo le había dado un infarto, estaba dándole un infarto, se lo llevaron y me dijo, por favor, quédate tú. Y me quedé y me firmaron como representante. Te quiero decir, no, desde entonces no reclama nadie nada. Es más, se enfrentan a mí y me dicen, eso no tienes razón y no sé qué. Digo, ¿pero cómo? ¿Pero qué estáis diciendo, chavales? Si estáis aquí básicamente porque hicimos lo que hicimos, ¿vale? Una cosa que se me olvidó antes de decir, cuando se repitió el escrutinio y se hizo por primera vez el cotejo en 2015, ¿no? Ordenó repetir la Junta Electoral, hicieron entonces, vale, pues vamos a ponernos serios y como nos ha dicho la Junta Electoral, nos ha reñido, vamos a hacer el cotejo. Y yo decía, que no es eso, que el cotejo no es lo que le dice la resolución, que es el recuento y suma. Presentamos, acabó, hicieron lo que les dio la gana, hicieron el cotejo. Acabó y nosotros presentamos un recurso. Yo escribí otro recurso para la repetición. ¿Y qué pasó? Os recuerdo que hemos dicho, entonces Vox no tenía representación en ninguna parte. Nadie, ni un solo diputado en ninguna parte, ¿de acuerdo? Y la chica que tenía que llevar aquel recurso antes de las 12 de la noche de aquel día, dijo, es que yo tengo que ir a darle de comer a mis hijos. ¿Qué te parece si voy mañana a las 8 de la mañana? Y digo, a mí me da igual, pero si vas a las 8 de la mañana no te lo van a aceptar, es extemporáneo. Me dijo, hombre, es que yo no puedo hacer nada, yo no mando sobre ti, ni tú eres, ¿sabes? Ni tú comes de esto tampoco, tú eres solo una señora que tiene voluntad de representar a esta gente, pero esto o se presenta antes de las 12 de la noche o no tiene validez ninguna. Efectivamente, se fue a las 8 de la mañana del día siguiente y nos declararon extemporáneo. Aquella vez fue la vez que la Junta Electoral, de donde veníamos unos días antes, que nos había dado la razón en todo, es la vez que la Junta Electoral Central podría haber dicho, joder, no le estoy diciendo que no se hace así, y haber mandado, y hubiéramos corregido ya de por vida seguramente esta cuestión. Pero no sucedió. Aquella chica que no fue aquel día, es hoy la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla. No, está todo podrido. Mira, yo lo que, Pepe, yo lo que te quería decir, a ver, es mi idea y es lo que yo entiendo, pero que es una idea mía, ¿vale? Que tiene todo el sentido común, que es lo que yo, a ver, te os estaba explicando antes, de que aparte te entiendo, de que, Julio, entiendo que no te estoy riñendo, que sencillamente no, yo te digo, es que si no entramos en un sitio de especulaciones, que yo tengo las mías, ¿sabes? Yo tengo las mías. Sí, pero es que está bien, pero es simplemente para que la gente lo entienda, porque es muy sencillito y que tenga, pues bueno, una idea de cómo se puede supuestamente trucar unas elecciones, ¿no?
porque luego todo entra también el término psicológico. Aquí se ha normalizado, tú bien sabes que se ha normalizado que el día que en realidad tú echas el voto en la urna, que esa noche ya salga un campeón, un ganador, ¿vale? Y ya se ha normalizado que es lo que tú decías, porque el rey está allí, los otros se pegan el abrazo, patatín, patatán. Entonces, esa misma noche la gente dice, ha ganado este. Pero, señor mío, si es que al quinto día es cuando, que es que la LOREC te dice bien claro, o sea, los resultados que se dan la noche electoral son unos resultados estimativos, pero no tienen carácter de validez legal. Los únicos resultados legales que hay son los resultados que se sacan al quinto día en la Junta Electoral Provincial haciendo el recuento general. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay dos actores muy importantes para que esto se cometa. Primer actor es la parte del Ministerio del Interior con Indra para que haga ese supuesto cocinado de datos, y cuando llegan a la Junta Electoral Provincial, que es el Ministerio de Justicia, allí no hagan lo que dice la ley, que no es... No es Ministerio de Justicia, ¿eh? No es Ministerio de Justicia. En No teoría depende sí. del Ministerio de Justicia. No. En Nadie, teoría, nadie en no, teoría sí. nadie. ¿Por qué? Porque el que preside es un juez, la secretaria también de Justicia, y luego el resto de funcionarios que hay son todos del Ministerio de Justicia, por lo menos en las elecciones que yo estuve en Madrid. Los miembros de una junta electoral, electoral provincial, no la central, ojo, donde no todos son jueces tampoco, pero bueno, donde hay unos por insaculación que son los jueces y magistrados, luego hay otros que son abogados en ejercicio con no sé cuántos años, catedráticos Sí, con no sé cuáles méritos. Digo, en la Junta Electoral, pero en la Junta Electoral Provincial lo preside sí un juez o magistrado, pero el resto de miembros no necesariamente. No, a ver, no necesariamente, pero sí. Son miembros de los partidos, son a propuesta de los partidos políticos, de hecho, vamos. Son a propuesta del PSOE. Yo ya cuando te digo que yo estuve allí, yo te digo, la Junta Electoral Provincial, que luego aquí en Madrid está en el barrio del Pilar, que yo estuve allí presentando varios escritos. Lo primero, la secretaria del Ministerio de Justicia, el presidente, un juez, Ministerio de Justicia, todos los operarios, funcionarios que había allí. Esos dos. El secretario puede ser un secretario de juzgado perfectamente, o un juez también, y el presidente es un juez o magistrado. Es cierto lo que tú decías, que había personal que estaba, no eran del Ministerio de Justicia, pero sí tenían que ver, porque unos eran profesores de Derecho Constitucional, otros eran magistrados ya en excedencia. Lo lógico es que tengan algo que ver con... Pero, por ejemplo, el representante, el delegado del INE en Andalucía, ese forma en Sevilla, ha formado parte, porque a propuesta del PP ha formado parte de la Junta Electoral Provincial. El delegado de no sé qué ministerio, no sé cuánto, de otro ministerio de lo que sea, pero que es abogado también o es licenciado en Derecho y es miembro a propuesta del PSOE, etcétera. Hay gente, es decir, la Junta Electoral Provincial no está formada solo por personal del Ministerio de Justicia. No, y además, consúltalo, pero yo lo he consultado muchas veces, a ver si puedo contar de alguna manera que no se me entienda mucho, porque no quiero que se entienda. Pero, no, o sea, es que si lo cuento se va a saber. No lo cuentes. La cuestión, pregúntalo si quieres, porque nadie te sabe decir, a mí nadie me ha sabido decir todavía a quién pertenece, a qué poder pertenece, digamos. Si hubiera que dividirlo en poder judicial, legislativo y ejecutivo, legislativo y judicial, no pertenece en realidad a ninguno de los tres. Es una administración distinta, puntual. De hecho, de esos tres organismos. Pero de hecho, la ley, escúchame, Julio, la ley otorga la posibilidad de denunciar esto no ante cualquiera de estas anomalías, no cualquiera, estas y otras más, por un delito. Es decir, por un delito electoral. Es decir, por un delito electoral, pero exactamente, no por la vía electoral. No por la vía de las juntas electorales, sino por la vía penal. Pero espera, Pepe, esos artículos que tú puedes denunciar por la vía penal, no sé, claro que tú lo sabrás mejor que yo, esos no están incluidos en el Código Penal. O sea, los delitos de la LOREG son delitos fuera del Código Penal. O sea, es ahí donde
donde tú efectivamente tienes razón. ¿A quién depende, de qué ministerio o de qué parte de organismo? De hecho, cada vez que se ha presentado una denuncia ante Fiscalía, y son muchas ya las que llevamos, presentadas ante Fiscalía o ante el juzgado de guardia, gente que se ha salido de un escrutinio y yo los he acompañado, pues yo nunca las he puesto, pero siempre he acompañado, o muchas veces he acompañado a quien ha ido, y se ha ido a la Fiscalía o se ha ido al juzgado de guardia. Mire usted, vengo a poner una denuncia por un delito penal de funcionarios que están cometiendo ahí, incumpliendo lo que dice taxativamente la ley tal. ¿Sabes cuál es la respuesta normalmente? La de archivo. Se archiva. Sí. ¿Y qué alegan para archivar? Lo que alegan es que los fiscales y los jueces de guardia dicen, mire usted, eso es una cosa especial, que tiene su propia normativa y tiene sus propios organismos de dilucidar los problemas. Y tú le dices, pero oiga, es que lo que yo estoy defendiendo es que se trata de un ilícito penal. Si yo vengo aquí a denunciar un ilícito penal, usted tiene que comprobar si lo es o no y ver si un funcionario está incumpliendo por el Código Penal algo. No, mire usted, es que eso tiene su propia legislación, es una cosa especial. Todo el mundo se abstiene porque nadie quiere meter el dedo en ese panal. Correcto, por eso te digo que no está Mira, nada claro lo que es. Julio, por favor, un momentillo, que es para mantener el programa 1 hora para temas de eso, para Sí. Para ir pasando ya, básicamente. Vale. Cuando digáis. Ya por ir finalizando hasta un próximo Para que la gente lo vea, más que nada. Sí, yo por ir finalizando para un próximo programa. Andrés lo sabe igual que yo, que al final, pues bueno, con el abogado que se contó en Málaga, en las elecciones nacionales de julio, o de junio creo que fueron, del 2023, cuando nos sucedió la pregunta del compañero que le dijo de que, oiga, que usted en un momento dado no puede hacer lo que el ministerio le diga, usted tiene que hacer lo que le dice la ley, que es la LOREG, y usted nos está confesando de que usted está haciendo el recuento con los medios que le dice que le dice el ministerio, pero es que aquí el Ministerio del Interior no tiene nada que ver, señor mío. Aquí lo que tiene que ver es una ley, que es la LOREG, la del régimen orgánico del régimen electoral, que es lo que usted, como juez, usted tiene que aplicar, no tiene por qué saltárselo a la torera. Y al final, claro, la asociación nuestra, ¿qué hizo? Recusó al juez. Claro, ¿por qué? Pues porque el Ministerio lo único que tiene que hacer es proveer a la Junta Electoral de los medios que solicite. Necesito 52 funcionarios o 120 porque nos han puesto 3 convocatorias electorales al tiempo. Hay municipales, hay autonómicas y hay no sé qué. Necesitamos 120 funcionarios. Pues la consejería de turno o el ministerio de turno tienen que proveerle a ustedes material. Y si no se los provee del personal y el material necesario, usted denunciarlo y decir, el ministerio, la consejería se niegan a darme un ordenador que he pedido, en fin, lo que sea, ¿no? Para que, ya por ir terminando, mira, y nosotros cuando hicimos esa acción, que posiblemente sea un tío cojonudo, un tío excelente el juez ese, y lo que es extraño es que un juez no se sepa la ley, que diga, pero oiga, señor mío, es que es extraño que usted siendo magistrado del TSJ de Andalucía no se sepa la ley. No se lo saben. Créeme que es lo que cuando he dicho que no quería decir nombres que era esto. Es que se va a saber quién era. No se la saben. Que es nuestra última vía. Pero claro, nosotros como ciudadanos de turno, porque al final, nosotros que somos paganinis, todos pagamos y todos pagamos a este sistema que supuestamente es fraudulento. Y ustedes, que son los que tienen que hacer cumplir la ley, no la hacen cumplir. Bueno, pues al final, en el auto, claro, que archivaban todo, porque hubo una persona en primera instancia que fue la que lo archivó, pero claro, en el archivo, ¿qué pasa? Que tú abres la causa, ¿sabes? Porque si tú en vez de dar el archivo lo pasas como diciendo esto no tal, ¿sabes? Pues ahí no abres ninguna causa, pero al abrirla por archivo nos dio a recurrir y luego, claro, ya ir a por quien habría que ir, a por el que no hizo y que no, el que no hizo que se aplicara la ley. Joder, que es un juez, que es que no es un pepito de los palotes. No se sabe la ley, Julio. Créeme que no se sabe la ley. Yo me he pegado una cena con una muy acreditada juez, ¿sabes? Pero muy acreditada, vamos. Y te juro que he tenido que explicarle los términos porque no tenía ni idea. Y cuando ha sucedido la Junta Electoral y han hecho lo que han hecho otra vez, me han dicho, uy, lo hemos hecho estupendamente, ¿no te parece? Y les he dicho,
habéis hecho esto, y esto no es lo que dice la ley, mira lo que dice la ley. Uy, por Dios. Uy, mira, yo no quiero participar nunca más en eso. Y se ha salido de eso, nunca más ha participado en una junta electoral aquí, porque se ha dado cuenta de que es que no. Mira, Pepe, aquí hay una cosa muy importante que luego ya si quieres para un segundo vídeo yo ya os pondré al tanto porque bueno, hay que hablar con los letrados, que hay, bueno, hay, entre comillas, es una pequeña victoria noticia, ¿vale? Que se va a poder aplicar, que es el tema de la grabación, algo que en realidad nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de poder grabar un acto público y las juntas electorales provinciales se saltan a la torera esa Pero ley. si eso hasta hace unos años lo hacíamos todas las veces que estábamos allí, lo que pasa es que como todo esto, gracias a este impulso que ha cobrado todo este movimiento, hemos ido yendo a los escrutinios, no solo yo, que era prácticamente el único que iba en España, a eso, pues desde entonces se han ido cada vez, incluso a mí me dice, oiga, que no se puede grabar, y digo, por ahí, ¿sabes? Llevo grabando aquí desde el año 2012, ahora viene esto a decirme en el año 2021 que ahora ya no se puede grabar. Bueno, pues no se puede grabar porque lo ha dicho el presidente y yo soy el policía y usted no grabará aquí o le saco en la sala. Vale, pues no grabo, esta es la mierda. Pero tengo fotos y vídeos de todos los escrutinios y nadie prohibía nada, porque se entendía que en un acto público se podía. Lo que pasa es que ahora se han puesto que no quieren que les pongas delante la cámara porque ven que les pueden mostrar a mucha gente que no lo hacen, que llevamos razón. Y Pepe, claro, por una sencilla razón. Es que así es fácil. Pepe, mira, es por además sentido común, es por una sencilla razón, porque la grabación sin alteración es la única prueba que tú puedes presentarle a un juez en un juzgado para poder corroborar los hechos. Si tú no presentas la grabación, el juez que va primero, que el juez va a tener que dar la razón a un funcionario por presunción de veracidad. Tus hechos, aunque sean diferentes al funcionario, siempre le van a dar razón al funcionario, más luego otra cosa, a ver, entre compañeros no se echan la mierda, ya me entendéis, de que en realidad entre un policía y otro policía, siempre un policía va a cubrir a otro policía. Es muy raro que un policía denuncie a un policía o que un juez denuncie a otro juez. Yo todavía no he visto ese caso aquí. Ha sido todo lo contrario y es una pena porque en definitiva ahí es donde está la transparencia. Hay un acuerdo. Yo creo que hay un acuerdo ya de todos los secretarios provinciales o la mayoría de los secretarios de las juntas electorales provinciales en insistir en este tipo de normas. No se grave, hagamos el cotejo con sus variaciones. Uno hacen una cosa, otro varían un poquito, pero se han puesto ya de acuerdo. En el tiempo inicial, cuando yo te digo, no había tales acuerdos genéricos. Por eso en mi respuesta me dicen, al menos en las circunscripciones mayores, porque el de Sevilla hablaba seguramente no con el de Guadalajara, sino que hablaba con el de Valencia, con el de Bilbao, lo que fuera, bueno, ¿no? Ciudades similares. Un último detalle para ir cerrando. Y esto para que no se nos olvide. En Madrid, y esto os lo puedo corroborar, Inma, nosotros oímos cómo entre ellos, en la Junta Electoral Provincial, en la mesa, hablaban diciendo, no, los funcionarios que están aquí han recibido un curso en el cual no pueden hablar ni con interventores, ni con apoderados, ni con nadie, solamente con el personal de Indra y con el personal nuestro, nada más. Reciben un curso y los representantes de la administración, eso que hemos dicho, que meten los datos, yo he hablado con algunos de ellos y hacen un curso, les pagan una cantidad, no más de 2 mesas a una sola persona. No recuerdo si les pagaban, me parece, 80 euros por mesa o algo así, pero con un máximo de 2 mesas, pero podía ser la portera del vecino del consejero o la prima hermana que se dedica a limpiar la calle. Esas son representantes de la administración, son nombradas, reciben un cursillo, les dan la tablet y hacen las conexiones en el día de la jornada electoral, la que hacen al comienzo, al inicio de la jornada, a media jornada, dando resultados de afluencia de personas, etcétera, y de si va todo bien. Hacen esa serie de conexiones y al final de la jornada envían el dato final, el resumen final con los datos del acta, y a veces se equivocan y se ve que son errores humanos, o sea que esto se produce también, ojo. Sí. Hay gente que pone en la fila de arriba los votos del PSOE y van en la siguiente, y en la fila del PSOE han puesto los votos del Pacman y se han equivocado. Ha llegado a suceder en una ocasión, y un caso muy singular, por eso lo cito, sucedió y está recogido así como una errata,
que venía 64 votos, una mesa muy pequeña, 64 votos eran para el PSOE, me parece, y 0 para Vox. Pero en el acta lo que ponía era al revés. Ponía 0 votos Vox, 64 el PSOE, ¿de acuerdo? Era lo correcto. Y sin embargo, porque además era un barrio, ¿sabes?, donde votan muy al PSOE, etcétera. Bueno, pues, cero. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo la Junta Electoral? Respetar lo que ponía el acta de papel. 0 votos del PSOE y 64 para Vox. ¿Sabíamos todos, y ellos también, que seguramente se trataba de una errata? Sí, probablemente lo sea, pero no está autorizado por la LOREG, ninguna Junta Electoral está autorizada a cambiar el resultado que pone en un papel, que han firmado, como he dicho antes, 3 hombres buenos. Los 3 hombres buenos siguen teniendo validez, aunque en el País Vasco, en Cataluña, haya mesas que están compuestas por auténticos asesinos, da igual, pero son 3 hombres, nuestros 3 hombres buenos, nuestros James Stewart de la democracia, son esos 3 tipos que se pegan una jornada allí a cambio de tal, se pegan una jornada y luego suman, y se equivocan, a veces se equivocan, pero bueno, son errores humanos, son erratas, o sea, no hay problema en que se produzcan erratas, el problema es cuando hay otras disfunciones y cosas que no vemos. Por tanto, y con esto terminamos, si os parece, yo os recuerdo que he dicho, hay 2 maneras de solventar todo esto sin necesidad de estresar más el sistema ni de estresar a las juntas electorales provinciales, que hay que entender que cuando coinciden 2 o 3 procesos electorales en una jornada es imposible que en 3 días se haga el recuento de nada, ¿sabes? Pero bueno, hay 2 maneras. Una, usted me entrega todas las actas de cada circunscripción al comienzo del escrutinio, y 2, usted cuelga todas las actas de España, las cuelga en una web del gobierno certificada, y si algún tío mete una trampa en una web del gobierno, que vaya a la cárcel, ¿vale? Porque estaría haciendo un fraude monumental. Pero esas 2 cosas, con esas 2 cosas tan sencillas, y yo me pregunto, ¿por qué cojones no lo hacen? ¿Por qué narices no nos dan las actas todas? Esta es la gran pregunta. Pues con esa pregunta yo creo que Andrés... No especular, cerramos aquí el programa. Sí, te parece. Ya venga, con esto Julio, yo creo que lo podemos dejar para otro programa. Muchísimas gracias, Julio. Esto no se ha cerrado, el programa es apasionante. Claro. No, y a partir Pepe, que tú conoces también, pues poder invitar a ciertas personas que están trabajando en ello, bastante importantes, pues bueno, pues como la señora del Octe, que es paisana tuya, como María Reyes, creo que se llama, de traer también a Isma, de traer también pues a todas las personas que están, a José Miguel Alvarado también, o sea, hacer en un futuro no muy lejano pues un programa acerca de, bueno, pues de las experiencias de todos, y que a partir de ahí, pues que por lo menos dar a conocer a la población de que vayan, ¿sabes? Que la gente cuando vaya a votar sepa lo que se tiene. ¿Sabes? A vuestra disposición y cuando queráis, y no sé, y luego todo esto tiene un aspecto internacional también, que cuando queráis también podemos analizar las distintas empresas que se han dedicado y qué cosas han sucedido aquí y allá y por qué todo esto proviene de Indra, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando queráis seguimos hablando. Sí, estoy a vuestra disposición. Podemos emplazarnos para de aquí a una semana, 10 días más o menos, y poder realizar otro programa, y que bueno, que Pepe, tú que eres el que más sabe de todo esto, pues que nos puedas seleccionar y que nos puedas mostrar, pues bueno, de dónde viene todo esto, el por qué viene todo esto, etcétera, etcétera. Cuando queráis. Simplemente, hombre, yo para mí personalmente, pues bueno, eres una eminencia en todo el tema del supuesto fraude electoral, por supuesto, claro. Soy muy mayor. Soy muy mayor. Hombre, ya lo dijo el diablo, ¿no? Que el diablo es sabio, aunque sea sabio malo, no por diablo, sino por viejo, mayor, ¿no? Por viejo. Por viejo, pero bueno. Bueno, pues un placer a todos, gracias. Un placer. Feliz año. Gracias a todos. Igualmente para todos, y bueno, y continuamos con esto. Ponemos un punto y aparte, ¿vale? Esperar y ahora que finalice, pues por lo menos os despido ya en privado, ¿vale? Venga, un abrazo. Abrazo.